La poesía justamente tiene esa capacidad de romper, pinchar la burbuja, sacarte de tu lugar de confort y enfrentarte a otras realidades. Es hacer que la lectura entre en la vida diaria. Y una de las maneras de eso es justamente ahora que hay tantas redes sociales y se privilegia mucho la conversación, pues hacer que las conversaciones sean también literarias, ¿no? Ahí ayudan los clubes de lectura, por ejemplo. En los clubes de lectura que hacemos justamente aquí, Hola amigos de Visión Lectura, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy, continuando con este ciclo de entrevistas, tenemos a Antonio Chumbile. Antonio Chumbile es poeta, es bibliotecario desde hace mucho tiempo en la Casa de la Literatura. También ha organizado recitales en buses, plazas, parques zonales y mercados. Ha sido catalogado en libros nacionales e internacionales. Y actualmente lidera el club de lectura de la Casa de la Literatura Peruana y también gestiona todos los asuntos académicos, artísticos que hay aquí en la biblioteca, ¿no? ¿Qué tal, Chumbile? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Pedro? Muchas gracias por la invitación y creo que sí es necesario conversar más sobre estas, además de literatura, además de crítica literaria, también de la promoción de la lectura que acá en el Perú últimamente ha crecido bastante, pero debe continuar para que podamos sentirlas luego, cosechar, ¿no?, los buenos resultados de eso. Es curioso que nos hayamos reunido este año, que se cumplen prácticamente 10 años de tu obra llamada Mashka, que es un libro que irrumpe dentro de la poesía, que ha generado bastante controversia y que de alguna forma u otra ha sido catalogado en varios idiomas. ¿Qué te hace pensar ello después de 10 años de Mashka? ¿Qué crees de tu obra? ¿Ha llegado al punto en que tú querías? Bueno, la pregunta me agarra de sorpresa, pero lo que yo quería con el libro, bueno, lo primero, una de las primeras cosas que quería era lanzar un grito, botar lo que tenía dentro. Ya me habían preguntado antes un poco sobre su origen y algo que noté al momento de conversar sobre eso es que tiene mucho que ver con mi experiencia de vida en el colegio, en la casa, en el barrio, luego en el cono donde he vivido, y ahí era muy frecuente pues que silenciaran a los niños o en todo caso no los escucharan, ¿no? Niños y adolescentes, ¿no? Creo que hasta el día de hoy también ellos se expresan, pero no con sus padres, sino en el celular o en las redes, ¿no? La cosa es que hay mucha incomunicación y había muchas cosas que se necesitaban gritar, reclamar, exigir, llorar también. Y el libro primero fue eso, ¿no? Pero luego cuando ya salió, ya gran parte del libro ya no es tuyo, ¿no? Es de quien lo acoge, ¿no? Es como un niño que sale de casa. Y al menos las cosas que más me gustaron de este tiempo en que el libro se fue compartiendo fue sobre todo, bueno, siempre agradezco, ¿no?, la inclusión de antologías o entrevistas, esas cosas, pero lo que más agradezco es sobre todo las reacciones íntimas que comparten los lectores de a pie, por decirlo así, ¿no? Ya sea acá en Lima o en distintas partes del Perú, me ha agradado mucho que la gente se haya identificado con uno o dos versos o un poema y los haya llevado justamente a la infancia o adolescencia que yo también he vivido. Ellos reconocieron la suya y así nos conectamos con gente desconocida, ¿no? Hasta el punto de que alguna vez estuvimos recitando en el Plaza San Martín, una señora que estaba barriendo al costado se puso a escuchar y se acercó así de la nada por escuchar uno de los poemas del libro y contó su vida, ¿no? Esas cosas parecidas han pasado varias veces y eso es lo que más agradezco del libro, ¿no? Que me haya conectado con gente que ha vivido lo mismo. Interesante porque justamente cuando hablas de los chicos de ahora, los jóvenes de ahora que manejan redes sociales, tipo Instagram, etcétera, tienen esta curiosidad de a veces editar estos videos con algunos versos, de repente que a veces de poetas contemporáneos que escuchan en sus escuelas, colegios, y esto nos hace remontar un poco a algunas entrevistas que te hicieron anteriormente, ¿no? Yo he rescatado algunas ideas que por ahí soltaste. Recuerdo que hay alguna entrevista que en el 2016 mencionabas lo siguiente, ¿no? Me gusta que la poesía sea así, que agrade y a la vez moleste, que incomode, que diga esas cosas que otros no quieren decir, que raspe. ¿Existe espacio en la actualidad para la poesía que agrade y moleste en la actualidad?
¿Es necesario? Es totalmente necesario, sigue siendo totalmente urgente incomodar, porque a pesar de que ahora todos tenemos espacio para decir lo que querramos, estos espacios se han atomizado demasiado. Se han creado literalmente, yo creo, burbujas, y no solamente en los jóvenes, ¿no?, sino en los adultos, hasta en las instituciones, hasta en las regiones también, en los medios de comunicación también. Y justamente una consecuencia de esas burbujas es que constantemente compartimos información en esas burbujas, pero también compartimos falsas noticias o falsas verdades, prejuicios o verdades que nos queremos creer, ¿no? Obviamente yo también estoy en alguna de esas burbujas, y la poesía justamente tiene esa capacidad de romper, pinchar la burbuja, sacarte de tu lugar de confort y enfrentarte a otras realidades. Porque detrás de la poesía, quizá, ¿no?, es algo que se me ocurre ahora, no hay un algoritmo que te esté programando hasta dónde debe llegar tu conocimiento o qué clase de conocimiento filtrado va a llegar a ti. En la poesía ni siquiera el poeta tiene el control, así que no hay un filtro, no hay un límite establecido ahí, ¿no? Es realmente lo que debería ser, o en algún momento será Internet, ¿no? El mundo en tus manos, ¿no? En este caso ya en tu corazón, que es a donde llega el poema, ¿no? Así que estoy de acuerdo con eso. Ahora, espacios los hay, pero repito, tienes que entrar a esa burbuja siguiendo sus reglas. O sea, hay burbujas donde no entra la poesía o no entra toda clase de poesía. Eso es lo que todavía queda por transformar, ¿no? Interesante lo que dices, justamente en la parte en que estas burbujas que tenemos que ingresar. Y también mencionas algo interesante que me llama la atención, al hecho de que si el autor no domina la poesía, no la tiene, el lector la tendrá. ¿Cómo estamos manejando el ritmo de la poesía en los últimos años? ¿No? Más que nada en una sociedad como la que vivimos, en donde a veces la promoción de la lectura evoca más en la narrativa, los cuentos. Cuando uno habla de promover la literatura, siempre está enfocado en lectura de cuentos. Pocas veces de repente escuchamos poesía, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú desde tu punto de vista? Fíjate estos últimos años en que todo se ha intensamente capitalizado, ¿no? O sea, ya estaba capitalizada el tiempo de vida, la comida, ¿no? Pero ahora se capitaliza también la cultura muchísimo. Incluso en actividades de promoción de la cultura es muy frecuente solicitar resultados, ¿no? A veces prima más exigir fotos o resultados que realmente transformaciones en individuos. Ajá, sí, prima muchísimo todavía eso. Y en ese contexto, pues la poesía tiene muchas veces las de perder. Pero yo creo que siempre estamos así, ¿no? O sea, vamos abriendo un nuevo campo, hay un boom, pero luego viene siempre una crisis, una sobrecarga de eso que descubrimos y retomamos algo que dejamos atrás. Me parece que en estos años que vienen, eso espero, este boom, digamos, de promoción en la lectura que hay y este respaldo que todavía hay de algunas instituciones, se den cuenta de que la lectura, además de formarte, necesita urgentemente promover, ya no espacios quizá, sí espacios que pueden ser las bibliotecas, pero también momentos de paz en la gente, ¿no? Momentos de paz íntimos, de conexión consigo mismos, porque pasa a veces de que los padres, justamente en esta urgencia que exige el mercado, necesitan que sus hijos se formen constantemente. O sea, no los llevan a un club de lectura a veces o a una biblioteca para que se lleven una experiencia hermosa de literatura, sino los llevan para que aprendan algo específicamente, ¿no? Lean a quien lean, que se saque algo, ¿no? Ese producto también lo piden los padres o los hijos. Pero yo creo que con el tiempo, ojalá no sea tarde, nos demos cuenta de que si mercantilizamos también los sentimientos, los intentamos capitalizar, los vamos a perder, ¿no? No todo es capitalizable. Y las consecuencias de eso justamente es tener una sociedad indolente, ¿no? No solamente con delincuencia, sino con falta de comunidad, falta de gente que se pueda organizar o entender al vecino, aunque sea. Cuando se den cuenta de que necesitamos mucho la empatía y digamos, la sensibilidad, ojalá volteen los ojos a la poesía, porque tiene todo el potencial para justamente mantener eso y hacerlo madurar, ¿no? La sensibilidad de uno mismo, con uno mismo y luego con los demás. Ahí espero que la urgencia nos vuelva a llamar a la poesía y que no sea tarde, ¿no? En ese momento.
Claro, eso es algo bien interesante porque justamente has mencionado algo sobre que la poesía debe estar vinculado con lo íntimo. Y lo íntimo está relacionado mucho a caracteres universales. Y algo que curioso va conectado con ello es algo que muchos de nosotros, docentes, padres de familia, etcétera, y aquellos que estamos dedicados a la lectura, al libro y a la literatura, es el asunto de la empatía, ¿no? Cómo desarrollar la empatía en niños, en jóvenes o en adultos también. Y probablemente en una de las partes donde muchos desconocen es que se pueda desarrollar la empatía por medio de la lectura, ¿no? ¿En algún momento se te ha planteado esa situación? Todos los días, sí, aquí. Es necesaria para, bueno, a la larga, mejor dicho, mucha gente cuando se enfrenta justamente al día a día, ¿no? A salir a la calle o las labores, la primera impresión es de que lo que te ayuda a sobrevivir es justamente la frialdad, ¿no? Ahora se ha popularizado eso, ¿no? Incluso para hacer dinero promueven la frialdad. He escuchado a muchos jóvenes eso. Pero bueno, es un mecanismo de defensa muchas veces, pero con el tiempo te das cuenta de que lo que cosechas con frialdad es lo mismo en la otra persona. Entonces, a la larga no funciona. Funciona más bien la empatía porque luego te devuelven eso tarde o temprano, no todos, pero te devuelven. Lo que ha ayudado mucho a eso es, yo creo, además de la lectura, es hacer que la lectura entre en la vida diaria. Y una de las maneras de eso es justamente ahora que hay tantas redes sociales y se privilegia mucho la conversación, pues hacer que las conversaciones sean también literarias, ¿no? Ahí ayudan los clubes de lectura, por ejemplo. En los clubes de lectura que hacemos justamente aquí, se encuentran padres de familia, críticos literarios, personas que conocen al autor que se está leyendo en ese momento, o personas que nunca han escuchado a ese autor, y al inicio se conocen y luego, sin querer, se enfrentan, porque tienen opiniones diferentes, ¿no? Eso pasa sobre todo con poesía, pero también con narrativa mucho. Y luego del enfrentamiento, entre comillas, de ideas, llega la comprensión, o al menos los acuerdos que se pueden tomar ahí. Y ahí empieza la empatía, ¿no? Ahí empieza, porque luego ya en la segunda sesión, tercera sesión, cuarta sesión del club, ya hasta se forja la amistad. Y yo creo que ese puede ser uno de los medios, ¿no? Pero en otro espacio es muy distinto. Por ejemplo, mencionabas a los maestros. En el caso de los maestros es muy distinto, ¿no? Sobre todo de colegios estatales. Yo ahora no les pediría casi nada porque están hasta arriba con los controles que tienen a estos momentos, los deberes y exigencias de resultados que les piden, que más bien yo, si tuviera que dar algunas otras indicaciones o tips, entre comillas, en base a mi experiencia, sería más bien a las instituciones o a los padres de familia o a los medios de comunicación, ¿no? Los maestros por ahora, más bien ahí implica cambiar el sistema, más bien todavía. Claro, exactamente justo esta idea que mencionas sobre el asunto de cómo se reúnen para leer un libro, maestros, especialistas, personas de a pie. Me viene a la mente esa situación cotidiana, ahora ya que quizás ya no tan vista, ¿no? Porque bueno, tenemos redes sociales y nos enteramos de las noticias por ahí. Esta imagen de un puesto de periódicos donde la gente veía las noticias y se ponía a ver alguna noticia y decía, mira, estamos muy mal, y venía otro a intervenir y otro a intervenir. Y curiosamente en un puesto de periódicos donde había 4 o 5 desconocidos que no sabíamos de dónde habían aparecido, solamente estaban reunidos ahí firmemente para mirar un periódico, estaban conversando sobre la vida política, social, cultural del país. Se armó un debate y todo. Ese es un debate en un par de minutos. Eso quiere decir que muchos tienen definitivamente distintos puntos de vista y también mucho que mencionar. Mucha necesidad de expresarse. Expresarse, efectivamente. Justamente con esta idea cotidiana que te acabo de mencionar, hace un tiempo decías lo siguiente, ¿no? Cuando escribías sobre ciertas personas o ciertas experiencias, también tenía que ver mucho qué día sucedía esa experiencia. Es muy distinto enfrentarse a la vida un lunes que enfrentarse a la vida un sábado. Esa frase me ha quedado muy marcada y por ello te pregunto, ¿te sigues enfrentando a la vida todos los días? Sí, totalmente. Aunque acá cambia un poco la rutina, ¿no? En los espacios culturales, no en todos, pero creo que sí debe ser así. Los domingos y sábados libres de un trabajador común, digamos, más bien pasan a ser los lunes o los martes, ¿no? Porque los sábados y domingos en que la gente tiene tiempo libre es ahí donde nosotros trabajamos más, ¿no? Como servidores públicos los recibimos más y tratamos que tengan un espacio adecuado para el poco tiempo libre que tiene la gente, ¿no? Pero ahora, cuando dije eso, me enfocaba, claro, en mí, pero también sobre todo en lo que veía, y lo sigo viendo. O sea, los días de la semana se marcan en la piel de la gente, ¿no? Literalmente en sus huesos, literalmente en su espalda, en sus ojos se ve, en sus manos.
Es muy distinto esta típica frase, ¿no?, que había en redes, ¿no?, es viernes y mi cuerpo lo sabe. Bueno, eso alguien que trabaja todos los días, su cuerpo le avisa qué día es cada semana y cómo lo toma y cómo se resiste cada uno de ellos, ¿no? Y todos lo saben. Sí, está totalmente programado, para bien y para mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, bueno, los que antes trabajaban ahora tienen que trabajar el doble. Volvió el tiempo del cacholeo, de la informalidad, volvió el tiempo también de emigrar del país, también por el desorden total que hay ahora. La falta de esperanza también te cambia tu día a día al ir al trabajo también, ¿no? Porque antes tenías como un objetivo y sabes que estás acumulando, pero ahora no, mañana puedes perderlo todo, hoy mismo, ¿no? Así que lamentablemente los días se siguen aplicando casi como a fuego sobre la piel debido al sistema de trabajo en el que estamos, muy precarizado. Pero al mismo tiempo lo bueno que esos cuerpos y esas almas buscan siempre espacios de fuga, ¿no? Que puede ser un sábado en la misa o un sábado de reunirse con los amigos o de ir a la marcha incluso, ¿no? Hasta en esas cosas marca. Sí, es interesante lo que dices y lo que me cuentas porque justamente se relaciona mucho con la voz poética que aparece en tus versos, en tus poemas, que tienen una singularidad tremenda. Y que yo a veces, y quizás de repente, esta pregunta te lo han hecho varias veces, ¿no?, pero yo la quería relacionar con uno de los versos que has escrito, ¿no? Porque en la página 33 de tu libro dices, ¿no? Y la poesía solo era la arena que jamás me salía del zapato, ¿no? ¿Ese verso podría resumir la concepción que tienes de la poesía? Sí, creo que sí. Me acuerdo un amigo llamado Mario Morquencho también, fue uno de los primeros en subrayar esa parte. Ahora, no sé, capaz no corresponde del todo con lo que dije en su momento, pero sí en la esencia se mantiene lo mismo. También, sí, varía el contexto, ¿no? Pero la situación es la misma. Es algo que no me puedo sacar. Lo he intentado. Debo confesar que sí, he intentado alejarme de la poesía y meterme más en literatura, en narrativa, luego alejarme de la literatura y acercarme más bien al arte, luego alejarme del arte y estar más en activismo y luego volví. Y me di cuenta ya después de tantos años que la poesía nunca sale de uno, jamás, ¿no? O te sale a ti mismo o lo que vives es tan intenso que tienes que sacarlo de una manera poética porque de otras maneras racionales no la entiendes, no la puedes procesar. O también pasa de que justamente la gente a la cual tu libro hijo fue a tocar, regresan a ti para preguntarte cómo estás y a ver si salen nuevos versos, ¿no? O sea, hasta ese llamado, digamos, sincero de alguien que fue conectado, digamos, por un verso, si viene por más, yo, de alguna manera, ¿no? No es que yo diga, tengo que hacerlo, ¿no? Sino es como que la poesía que está en mí me pide que también tengo que responder, algo así, como un llamado de afuera, que debo ir tan adentro que salgo de mí mismo para que salga, ¿no? Yo creo que eso le pasa mucho, por eso siempre digo que la poesía no es algo que uno domine, ¿no? Es algo que está ahí y le puedes prestar atención cuando puedas, cuando tengas las herramientas, ¿no? En el caso justamente del poema donde sale el verso que dices, lo que se cuenta literalmente es que un profesor empezó a obligar a los niños a que muestren sus medias en el salón y algo parecido fue como escribí el libro, ¿no? Un poco a la fuerza, un poco obligado por mí mismo y por mi contexto, ¿no? Y ahora nuevamente estoy sintiendo esa necesidad, así que es una arena que está en el zapato, ¿no? Afortunadamente no es una piedra, ¿no? Aparte de estar regresando un poco a la poesía, a raíz de lo que me comentabas sobre el asunto de que has paseado por varias partes, has ido por la literatura, de repente por otras disciplinas también, otros oficios, también hay un proceso de maduración en la persona, ¿no? Y definitivamente toda esa es una experiencia de vida que un poeta, escritor, desde todo punto de vista puedes asumir. Ante eso, tu labor como bibliotecario también ha sido bastante trascendental. Has trabajado en diversas bibliotecas. Recuerdo en algún libro del profesor Doyan Espesúa mencionaba que una de las propuestas que tenías era regresar a algún lugar de tu pueblo y hacer una biblioteca ahí. Has trabajado en bibliotecas públicas como privadas y has tenido una labor bastante que en su momento, creo yo, fue extraña, podrían decir, ¿no? Extraña, pero esas cosas ya se hacían en otros países, ¿no? ¿Cómo surgió este amor a las bibliotecas?
¿Cómo surge ese cariño que tienes a este ambiente? Igual que escogí la carrera de literatura, un poco por azar y un poco por lo que me pedía el cuerpo, por decirlo así. Pero bueno, en la Villarreal, en ese tiempo, el apoyo que daban a estudiantes de pocos recursos eran a 2 o 3 nada más del salón. Y afortunadamente pude conseguirlo. Y uno de esos era justamente laborar en la Biblioteca Humanidades. Ahí fue impresionante tener a mano justamente lo que vemos acá, ¿no? Y fue impresionante saber todo lo que no sabía, ¿no? Y saber conocer tantas voces de tantos lugares de Perú que hasta el día de hoy me sorprende. O sea, sigo encontrando muchos autores de diversas regiones que me digo, ¿cómo rayos no se le conoce más, ¿no? Y quedar impresionado ante lo que no sabía es una de las primeras cosas que pasa en una biblioteca, ¿no? Muchos vienen acá todos los días y se preguntan cuánto tiempo me tomaría leer todo esto, ¿no? Y me lo han preguntado, o ellos se lo preguntan y luego entran al reto, a pesar de que si uno saca las cuentas sabe que es imposible. Pero bueno, es cierto lo que dices, que en esos primeros años no se habla de promoción de lecturas, no se habla de mediación, y de repente aparecieron este proyecto de las bibliotecas en los parques zonales de CREA Lima. Ahí conocí a muchos gestores que hasta el día de hoy continúan haciendo gestión comunal. Y ahí justamente correspondió con la actividad que yo ya hacía en Tajo, en la universidad, ¿no? Que era justamente hacer recitales en parques, buses, plazas, y ahí me di cuenta que, así como en el Club de Lectura me di cuenta que la gente tiene muchas ganas de expresarse, en estos lugares la gente tiene muchas ganas de escuchar, de aprender, muchísimo. Hasta ahora en los buses suben gente que a veces vende nuestros libritos de frases, refranes, y aún venden. A pesar de que para algunos de repente no es lo mejor, la gente lo necesita, sabe lo que le falta, de alguna manera, o lo intuye, ¿no? Y porque al mismo tiempo mucha de la sabiduría que están en los mejores libros, ellos la han escuchado en sus abuelos. Pero como a veces los abuelos no los ven siempre o ya no están, hay que volver a los libros, ¿no? Entonces esa necesidad está ahí en el aire, solo había que responder a ella, ¿no? Y afortunadamente ahora ya es colectivo. También los recitales en poesía, en plazas, parques, antes no era tan frecuente, ¿no? Era más en los 70, 80, de ahí hubo un ligero, se apagó un poco y ahora ya estoy viendo que está volviendo también eso, así como incluso temáticas en la literatura, que también en los 90, 2000 no era tan frecuente, ¿no? Como esto de acercarse pero no de pie. Todo eso está volviendo. Mi idea sería que se mantenga, que no dependa de una moda ni dependa del apoyo capital, sino que siga respondiendo a una necesidad vital, ¿no? del cuerpo, de la mente, ¿no? Si eso continúa, ojalá pues, ¿no? se pueda democratizar la lectura como se buscaba en ese entonces y que para lo cual todavía falta mucho. Exactamente, esa parte que recordaba sobre los recitales o la poesía en vivo que se hacía Claro. en CREA Lima, Enrique Amaya, sí. con Luis Enrique Amaya, un promotor de la cultura en varios distritos, por cierto. Era algo bastante trascendental, y como tú bien mencionabas, ¿no? La gente quiere escuchar, porque a veces esa escucha lo lleva a reflexionar sobre algunas ideas que tiene o coincide con alguna frase que podría estar relacionado. Ahora, justamente en esa misma línea, ¿cuál crees que ha sido la mayor dificultad que has afrontado dentro de las bibliotecas? Bueno, en las primeras, al menos que estuve, y todavía la veo en algunas, es, bueno, que el sistema, por llamarlo así, ¿no? El sistema de mediación de lectura o la sección de cultura en las instituciones, en los gobiernos, existe, pero todavía es muy precaria. Por ejemplo, en alguna biblioteca yo me encargaba de gestionar y hablar con los escritores del distrito, gestionar incluso planes anuales de promoción de la lectura, pero también me encargaba de cargar las sillas, de barrer la biblioteca incluso en algunos momentos, de armar los toldos, ¿no? O sea, a veces, y todavía lo veo en algunas bibliotecas, muchos tienen que hacerlo todo, ¿no? Y eso se debe pues a una mirada un poco precaria respecto a la cultura, ¿no? Como da pocos números para la gestión, se le da pocos profesionales, ¿no? 1 o 2, ¿no? Y a veces, muchas veces pasa, como pasa en los colegios también, a encargados de la biblioteca les dan otras tareas también, muchísimas otras tareas que ya no tienen que ver con la biblioteca, ¿no? Esa ha sido una de las mayores dificultades, pero bueno, se ha ido sorteando de maneras distintas, ¿no? Ya sea con creatividad o con uno que otro encargado que sí reconoce esta falta y toma acciones.
Aquí en Casa de Literatura, afortunadamente, ¿no? Ya se ha pasado por ese proceso y ya estamos ahí en el proceso de continuar, hacer crecer, ¿no? Todas las propuestas que hay aquí. Pero lo otro, ahora actualmente, yo diría que otra de las dificultades a las cuales todos nos estamos enfrentando es de que con esta intención de democratizar la literatura, de acercarlo a otras regiones del país, ya se está cayendo un poquito en algunos paternalismos. Es decir, yo por ejemplo no podría ser el único encargado de, por ejemplo, promover la literatura, digamos, de Chiclayo o de Moyobamba. Lo ideal, y debería ser en algún momento, si seguimos creciendo, que sean las personas de estos lugares los encargados, ya sea vengan a Lima o viceversa. La cosa que actualmente todavía no hay un sistema que corresponda realmente a la diversidad de producción literaria en el Perú, ¿no? Todavía no hay. Por eso los mediadores por ahora, ¿no? Se están acercando, los críticos también con sus limitaciones, pero hay que superarlas, ¿no? Cada uno, y por eso se necesita justamente un trabajo colectivo, ¿no? Entre todos, redes. ¿En eso crees tú que aquella idea que en algún momento compartimos, esta red de bibliotecas ha fracasado? No sabría decirlo, eso sí no sabría decirlo. He visto algunos proyectos fracasar, he visto otros que se están manteniendo, que están creciendo. He visto también surgir nuevos proyectos de nuevas generaciones también, proyectos hermosos de bibliotecas en Ayacucho, por ejemplo, y estoy aprendiendo de ellos, por ejemplo, ¿no? Así que, no, yo diría que estamos en un proceso en que las cosas se están definiendo, ¿no? No diría que... Ahora, si hablamos del sistema, del Estado, por ejemplo, ya es otro tema, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo a todas las iniciativas, desde las comunales hasta las instituciones o hasta una municipalidad pequeña, donde a veces esta parte de cultura depende de 3, 4 personas. Si esas 4 personas le ponen corazón, sale, más allá de cuál sea la política de la municipalidad, ¿no? Así que estamos, yo creo, en una diversidad también de intenciones, buenas intenciones y de capacidades, así que todo puede pasar. Podemos ir al fracaso rotundo o también levantarnos, ¿no? Y me pongo también a pensar de que tú debes haber interactuado con mucho público, desde, como mencionabas, has trabajado en una biblioteca, en una universidad, en una facultad en particular, has trabajado también en los CREA Lima, dentro de los parques zonales, donde hay mucho populismo, donde hay, y yo como sabes, también trabajaba ahí en lugares va público de distintas aristas, distintas perspectivas, distintas ideas socioculturales. Entonces, en ese punto, te debes haber chocado tanto con niños, jóvenes, adultos, y la típica pregunta, ¿no? ¿Qué me recomienda leer? ¿Qué le recomiendas tú leer a los, de repente, padres, maestros, niños? Bueno, siempre cuando hacen esa pregunta, yo le devuelvo con otras preguntas. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué estás interesado? ¿Cómo te sientes ahora? Y bueno, y luego de estas preguntas y ya reconocer algunos intereses, gustos o necesidades también, siempre le muestro muchos libros. Le traigo unos 10, sin importar de que eso implique que luego tengo que borrar cada uno. Le traigo varios y ya él escoge. Y también cuando escoja, no dejo que se lleve uno, ¿no? Trato de que se lleve 4, porque a veces te deja guiar por la portada u otras cosas y luego te decepciona, ¿no? Entonces, que tenga el libro a la mano, porque he visto muchas veces que algunos se frustran cuando un libro ya no pueden, intentan hacer todo lo posible, pero no saben que tienen la opción de todo esto, ¿no? ¿Qué otro libro? De repente, ahora que hablamos de poesía, yo recomendaría ahora lo que se me viene a la mente, no necesariamente todo el libro, pero sí poemas, cuando hablamos de un público en general, ¿no? Pero ahora que nos escuchan muchos y bueno, están con el tiempo, yo recomendaría mucho, por ejemplo, ahora, bueno, este libro, de hecho, Juan Ramírez Ruiz, Un par de vueltas por la realidad, toda la poética de Leoncio Bueno, toda la poética de Cesario Martínez, este libro en especial, ¿no? Que se llama 5 razones puras para comprometerse con la huelga, toda la poética de Dida Aguirre, Zona Dark de Montserrat Álvarez también, Choza de Efraín Miranda. De Dida Aguirre, bueno, recomiendo toda su poética, pero recomendaría sobre todo el segundo poemario, Jarawi. Y a ver, algo contemporáneo. Hace poco leí una novela que recomiendo mucho, sobre todo a todos los que viven, digamos, a Juan Lurigancho, o también tienen algún familiar que haya venido aquí, sus padres o ellos mismos, por la época de violencia, terrorismo y de violencia política en los 80. Se titula la novela El jinete en la hora cero,
de Paco Moreno Tineo, ¿no? Un escritor cangallino cuya novela habla justamente del COVID, pero también la época de violencia política, también el proceso de adaptarse a un cono, o sea, casi toda la historia de esta generación, de la anterior y la anterior. Se van a identificar, es muy buena, me gustó mucho. Y en ese punto que tú recomiendas, mencionas algo sobre la selección de 10 libros. ¿Cómo decides tú esa selección? ¿Cuál es el criterio para poder hacer ese tipo de selección? Bueno, eso definitivamente los mediadores lo conocen mucho mejor. Yo hablaría desde mi experiencia. Siempre, bueno, primero me enfoco literalmente en la necesidad o gusto del lector, ¿no? Si dice terror, ya digamos que le traigo 3, 4 libros de terror. Pero siempre busco también darle algo más de lo que no espera y de lo que quizá también sea un reto para él, ¿no? Así que el siguiente criterio vendría a ser, ¿no? El terror te lleva, bueno, ciencia ficción, ¿no? Algunos géneros, digamos, primos, por decirlo así, ¿no? de este género en especial. Y también es importante recomendarle autores que sean cercanos a su propio contexto, autores de su edad, autores de su barrio, autores de su distrito, o relatos que hablen también. Yo les pregunto muchas veces de qué región eres también, o de dónde son tus padres, y cuando les traigo, ponte de Ayacucho o del pueblo específico de donde son ellos, dejan de lado lo que habían preguntado antes y se van con ese, ¿no? Otra pregunta que, bueno, no se presta mucho para la atención al público, pero sí en algún momento conversando, ya con la segunda o tercera visita, es preguntarles qué les molesta justamente, porque ahorita la gente anda muy molesta, anda con ganas de gritar, yo creo. Sí, se ha acumulado muchos gritos ahí. Sí, y ya no solo molestia, ¿no? Ya dolor prácticamente, ¿no? Duelo, y ojalá no venganza, porque cuando no hay justicia, toda clase de sentimientos afloran. Y bueno, cuando les pregunto qué les molesta, también la conexión es muy íntima, directa, y ahí pues es importante, claro, que el bibliotecario, el mediador o quien está encargado tenga en su mente, ¿no? Todo un amplio abanico de autores que puedan corresponder a eso. O si no, que la biblioteca, que las instituciones inviertan en hacer cada vez más específicos los catálogos de las bibliotecas para que el mediador o el propio lector pueda encontrar esa necesidad tan íntima y la pueda corresponder en un libro, ¿no? Has mencionado algo muy interesante, ¿no? El asunto de la selección, el asunto de cuando te preguntan qué debo leer o qué me recomienda leer, cuando el público a veces piensa que es fácil recomendar alguna obra y a veces algunos tienen la idea de que le pregunté algo y me responde con otra pregunta, pero es muy importante saber los gustos muy personales de un lector para poder recomendar la lectura que se pueda acercar a esos gustos. Es como un doctor casi, ¿no? Digamos. Es un diagnóstico. Y en toda esta explicación que nos has dado y en esa experiencia que has tenido en los últimos años también, me he dado cuenta de algo muy interesante, de que ya se está formando un vínculo de diálogo, porque este lector va a regresar a conversar contigo, es que vuelve a preguntarme más, lo voy conociendo un poco más, y prácticamente ya va formando como que una especie de familia entre estos lectores, ¿no? ¿Cuántas familias tienes hasta ahora? Lo del club, claro, lo del club es donde que más cohesión se ha armado. Ellos mismos, de hecho, a veces, ¿no? Los propios encargados, esto lo manejamos con Jorge de la Cruz, ¿no? Que también es mediador aquí, él ha estado incluso antes que yo todavía. Y bueno, en el club, los propios lectores ya cuando les gusta la dinámica, ellos mismos arman los lazos, ellos mismos hasta han ido armando algunas fechas por su cuenta, ¿no? Porque aquí no se puede siempre. Nosotros nos reunimos acá siempre los sábados, pero ellos ya buscan ir, por ejemplo, a la casa de algunos escritores que hemos leído en ese momento, ¿no? Y esos vínculos ayudan mucho porque se forman entre ellos prácticamente. Creo que casi gran parte de nuestra generación y la generación anterior sobre todo venimos de una formación educativa con varios vacíos, un poco precaria, ¿no? Hemos tenido que formarnos nosotros mismos, ¿no? Con fotocopias en la universidad, por ejemplo. Pero justamente en el club de lectura, al conocer mucha gente interesante, al escucharlos, van completando la formación que ellos necesitaban hacer, ¿no? Y eso forma muchos lazos y además en un club de lectura es muy importante también. En la atención al público no es posible siempre, a veces pasa, pero en un club de lectura es muy importante también justamente que sea ameno, ¿no? Que haya humor, ¿no? Que haya bromas, esas cosas también, para que los libros formen parte de la rutina diaria. Yo pienso que eso justamente es una de las cosas que habría que cambiar en general
digamos, de las familias a las instituciones. Ambos tienen que cambiar rutinas, ¿no? Las familias meterse en la rutina de los libros, que los libros estén en su baño, en la sala, en las combis que lean, y las instituciones al revés, ¿no? Que salgan de sus rutinas y vayan más bien justamente a los lugares íntimos o a los lugares donde no han llegado instituciones anteriormente, ¿no? Eso. ¿Cuál crees que es la anécdota que más recuerdas en toda esta función bibliotecaria que has tenido? Ajá. La que quizás te ha marcado, la que quizás recuerdas con cariño. Bueno, hay varias, algunas no puedo detallar porque todavía están viniendo aquí a los lectores, pero me agrada mucho cuando, por ejemplo, toda una familia se convirtió en participante del Club de Lectura aquí. Sí, Blanca Santos se llama, es una lectora que ha estado en el club y sus hijos están en el club infantil, por ejemplo. Pero también ha pasado, por ejemplo, que, el narrador quechua oral Mario Guaranjamaki ha escrito, ya va por el tercer libro que va escribiendo aquí en la biblioteca, ¿no? Como tenemos acá computadoras y acceso a información de literatura quechua, lo ha asumido como un segundo hogar y acá ya está por acabar su tercer libro, ¿no? Ya están publicados los dos primeros, así que... Y otra cosa es también, bueno, aquí vienen muchas personas en situaciones muy difíciles, en situación social muy difícil, y cuentan mucho sus problemas de vida, ¿no? ¿Y para qué? De repente la literatura no puede solucionar muchos esos problemas, pero le da un momento de paz para luego regresar a enfrentarse a esos problemas. Eso pasa mucho aquí, ¿no? No puedo detallar, pero pasa, yo creo, en toda biblioteca pública, ¿no? Y esto ya es conocido en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Las bibliotecas grandes acogen a las personas que necesitan también un espacio donde refugiarse, ¿no? Ojalá en un momento también pase aquí. ¿Qué tal un poema de Juan Ramírez Ruiz? Es un poema que justamente en la época de universidad lo recitábamos mucho en la calle. Algo que seguramente debe estar pasando, me lo he perdido, pero seguramente debe haber jóvenes todavía que lo hacen, ¿no? Que, a mí me encantan esos poemas, que los lees y te dan ganas de gritarlo en la calle, como una canción, pues, ¿no? La gente por eso canta en la ducha, canta en la calle, ¿no? La poesía tiene ese poder, solo que hay que recuperar esa costumbre. Se titula Paradero, ¿no? Es el primer paradero del libro Un par de vueltas por la realidad. Dice: está lloviendo ahora sobre toda esta ciudad y son las 12:30 a lo largo y ancho del meridiano de Greenwich. Y yo he crecido entre gente que es joven y gente que ya no es joven, entre autos, papeles Bond o Bulky, artefactos y escaleras, artefactos y clientes, avisos de la desesperación, la locura. He crecido sobre esta ciudad y hace 24 años esta ciudad sabe mi peso. Aquí la noche del 14 de mayo me enteré que he tenido un aire puro porque alguien lo dijo entre botellas de pisco de Ica, con rabia y para insultarme. Y yo salgo a la calle a repartirme como obsequio. Por las calles de mi país camino como un sonido. Y soy un lugar con mucha luz. Soy un aullante canto ambulatorio. Mi cuerpo está lleno de poemas y salgo a la calle a repartirme como obsequio. Y he demostrado que soy este cuerpo estremecido por la rala luz que se confía a mis congéneres, este cuerpo amargo sobre el que lloro. Mis brazos han crecido increíblemente y reconozco que mi semblante me ha traído complicaciones. Reconozco que mi cariño infinito me lastima, ahora que yo se regala incontenible. Y cuando la lluvia en la Plaza Manco Cápac no es lluvia en la Plaza Manco Cápac. Y cuando el individualismo se enreda y me llega a las pelotas, aquí estoy yo, vivo y fogoso. Y Latinoamérica devuelve mi cara cuando la miro. El día se abre para que este cuerpo pase, el viento roza mis orejas y voy fogoso y limpio a través de estas avenidas silenciosas. Aquí estoy yo. Y óyeme tú, amadísimo Padre, oye al que está fatigado de hablar para el viento. Ya es agosto, llueve y hace 24 años esta ciudad sabe mi peso. Yo entrego mi vehemencia y mi amor a esta vía que se ensancha hacia toda la extensión del universo. Aquí lograr lo justo, ser inmaculados y brillar como focos de 12.000 voltios. Esa es nuestra única alternativa. Ahora aquí haré lo extraordinario y alguien ha de decir que no está bien. Pero escúchame tú, Padre, escúchame, yo jamás podré mentir. Yo he crecido en esta ciudad del sureste con 1000 dificultades para cargar con mi exceso de ternura, con mi energía de animal salvaje amando siempre a las manzanas, amando siempre a lo que conmigo vive, con estas ansias, con esta limpidez que se levanta desde mis extremidades inferiores y amo furiosamente mi fortaleza y el ojo a gritos mi salud. Ese es el Juanra.
Chumile, ha sido un gusto conversar contigo, nos conocemos hace mucho tiempo y de verdad que me sorprende mucho la labor que has realizado aquí y la labor que sigues realizando y vas a seguir realizando, formando bastantes lectores. Y como hemos escuchado tus respuestas, también hemos encontrado que has formado familias de lectores también. Nada, esto es un gran agradecimiento desde parte de Misión Lectura y esperemos nuevamente encontrarnos por ahí y seguir leyendo. Gracias a ti, Pedro, por la acogida y nada, invitar a que vengan aquí a Casa de la Literatura, que la gente lo haga suyo. Es todo un equipo que presta su hombro para justamente acercar esta maravilla que tenemos en Perú y que debería pertenecerle a todos, ¿no? Así que a eso vamos y gracias por visitarnos. Nos vemos seguido.